Muy buenas tardes, arrancamos como siempre el programa de hoy mirando a las principales claves importantes que vamos a estar analizando a lo largo de estos próximos minutos, pero claves también que vamos a analizar a lo largo de la tarde para entender un poco mejor cuál es el panorama geopolítico y económico en el que nos estamos moviendo en estos momentos, sobre todo en una semana que, por cierto, en clave de política monetaria es bastante relevante, sobre todo en el caso de la eurozona. Hoy hemos conocido dato de inflación de España, de Francia, que están poniendo más a Christine Lagarde contra las cuerdas y estamos ya en plena cuenta atrás para las próximas reuniones de tipos de interés de los bancos centrales. La del Banco Central Europeo, recordemos, va a ser a mediados de marzo. Pero, como decimos, no solo miramos a esa escena económica, de política monetaria, sino también a la escena geopolítica. En una semana en la que, bueno, seguimos con la resaca después de una semana muy intensa, la semana pasada, marcada por el viernes 24 de febrero, que fue el primer aniversario de la guerra en Ucrania, y a lo largo de esta semana pues estamos viendo distintas comparecencias, reuniones clave, como por ejemplo la visita, esa gira de 3 días en China de Alexander Lukashenko, el líder bielorruso, y las posibles conversaciones que pueda tener con Xi Jinping, en medio también de esa retórica bélica que sigue avanzando en un momento en el que miramos con esperanza las negociaciones de paz, pero con muchas dudas todavía en el horizonte. Bien, pues vamos a empezar con la primera de las claves, mirando precisamente a esas conversaciones de paz, unas conversaciones de paz hacia las que Rusia se sigue mostrando abierta. ¿Qué ocurre? Pues lo mismo de siempre, lo mismo que sabemos ya desde hace meses, que hay una importante cláusula, una cláusula fundamental con la que no dará Rusia su brazo a torcer, no va a renunciar, y lo ha dicho por activa y por pasiva, a las regiones anexionadas a través de los referéndums celebrados en septiembre del año pasado. Según el Kremlin, no se pueden ignorar las nuevas realidades territoriales a la hora de sentarse a una mesa de negociación. De hecho, su portavoz, Dmitry Peskov, hoy ha insistido una vez más en un mensaje que Rusia ha estado reiterando desde los resultados en Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporizhia. No renunciaremos a los reclamos de estas 4 regiones que ahora forman parte de Rusia. Y hay que tenerlo muy claro, este es un punto importante porque, al igual que ocurría, por ejemplo, con el protocolo de Irlanda del Norte en el caso del Brexit, que era un punto de inflexión, un obstáculo crucial para seguir avanzando en ese proceso de divorcio del Reino Unido de la Unión Europea, pues en este caso aquí tenemos también este escollo. La cuestión territorial a través de los referéndums es uno de los principales puntos de fricción que impiden el avance hacia unas posibles conversaciones. No es el único punto. Por supuesto, luego está el rifirrafe entre Rusia y Occidente respecto a qué es lo que está ocurriendo en el conflicto bélico, en el frente de batalla. ¿Por qué Occidente sigue armando a Ucrania? Y Occidente, mientras tanto, mirando a si China está proporcionando también armamento a Rusia. Es decir, este no es el único punto de fricción, pero como queremos señalar, es uno de los puntos principales en estos momentos. Rusia pide a Ucrania que ceda las regiones porque ahora las considera propias, pero Ucrania no está dispuesta a prescindir de unos territorios que defiende como suyos. Y la cuestión es, ¿apoyará Occidente a Zelensky o, por el contrario, intentará convencerle de que debe ceder en este asunto para conseguir una paz? Y ojo, porque ya lo estuvimos viendo ayer, una cosa es el mensaje que nos llega oficial de puertas para afuera de los líderes occidentales, y otra cosa es la que se habla de puertas para adentro. Ayer les citábamos unas informaciones que recogía Wall Street Journal de fuentes cercanas indicando que de puertas para adentro líderes europeos, como es el caso del francés Macron o el alemán Olaf Scholz o, por ejemplo, Rishi Sunak, el primer ministro británico, le habían dicho a Zelensky que no iba a conseguir Crimea seguramente y que se preparará para negociar bajo unos términos que quizás no son los que más desea el presidente ucraniano. Pero, en pocas palabras, en esa cena en el Eliseo, Macron y Scholz le dijeron a Zelensky: no hay posibilidad de que ganes. Pero ¿cuál es el mensaje que recibimos de puertas para afuera? Que hay que seguir proporcionándole armamento, munición a Ucrania para resistir en el frente de batalla, porque solo si gana, si obtiene una victoria en el frente de batalla, entonces podrá sentarse a negociar con Rusia. Bien, pues una cosa, insistimos, es la que dicen y otra cosa es la que en realidad están analizando de puertas para adentro. Bien, como decimos, conseguir la paz,
punto de fricción la cuestión territorial. ¿Qué dicen los planes de paz de todo esto? Miremos primero el plan de 10 puntos de Zelensky. Bueno, de hecho vamos a ponerles en grande la comparativa de los dos planes, el que tenemos de 12 puntos de China y el de 10 puntos de Zelensky. El de Zelensky fue el primero que conocimos a finales del año pasado, el de China es el más reciente. Bien, en el caso del plan de 10 puntos de Zelensky, él insta a Rusia a restaurar la integridad territorial de Ucrania. Lo tenemos ahí en el punto número 5, que coincidiría de alguna forma en la categoría del punto número 12 de China de la promoción de la reconstrucción postconflicto. Bien, pero está ligado también con el respeto de la soberanía de todos los países, que es el primer punto de China. Pero vamos a ir primero con el de Zelensky. Insta a Rusia a restaurar la integridad territorial de Ucrania, una integridad territorial en la que lo que contempla Zelensky es también esas 4 regiones que Rusia considera como propias, pero que Zelensky defiende como suyas. Esto por un lado, pero en el plan de 12 puntos de China la cuestión es algo más compleja y abstracta, porque el gigante asiático habla de respetar la soberanía de todos los países. Y en su descripción a este punto cita la soberanía, la independencia y la integridad territorial de todos los países. Insisten que todos ellos, grandes o pequeños, ricos o pobres, fuertes o débiles, son miembros de la comunidad internacional, que todas las partes deben defender conjuntamente las normas básicas que rigen las relaciones internacionales y defender la equidad y la justicia. ¿Qué ocurre? Pues que esa soberanía de la que habla China tiene una interpretación bastante libre. Mientras para Rusia es una muy buena noticia, y de hecho así lo conocimos la semana pasada porque lo aplaudía, Rusia lo interpreta como que dice que significa reconocer esas nuevas realidades territoriales. Para Ucrania, sin embargo, implica la defensa de su soberanía respecto a su estructura previa al estallido de la guerra. Y aquí, como decimos, tenemos la gran línea roja o una de las grandes líneas rojas que en estos momentos impiden el avance hacia las negociaciones de paz. ¿Cuál será el punto de inflexión? ¿Cuál va a ser la resolución? ¿Cuál puede ser el consejo de Occidente a Zelensky? O de China a Rusia, en medio también de las conversaciones que va a tener con Bielorrusia esta semana, que es un aliado tradicional del país que dirige Vladimir Putin. Bien, pues esta es una de las cuestiones en las que vamos a ahondar a lo largo de las próximas horas, una de las cuestiones que queremos analizar al detalle. Pero mientras tanto, también tenemos que mirar a cómo está avanzando Rusia de cara a depender menos del dólar estadounidense, porque también en medio de todo esto nos estamos moviendo hacia un horizonte en el que Rusia y China también están avanzando hacia un orden mundial distinto. Bien, pues en esta conformación de lo que se está llamando rápidamente un nuevo orden mundial, Rusia está apostando cada vez más por el yuan chino en esos esfuerzos por deshacerse del dólar. A los exportadores de energía se les paga cada vez más en yuanes. El Fondo de Riqueza Soberana de Rusia está utilizando la moneda china para almacenar sus riquezas petroleras. Las empresas rusas han pedido prestado en yuanes y los hogares están guardando sus ahorros en él. Y todos estos movimientos forman parte del mismo objetivo. Como decimos, depender cada vez menos del dólar estadounidense e impulsar la divisa de un país aliado como parte de un esbozo más en el dibujo de un orden mundial distinto. Vamos a ver a continuación un gráfico en el que vamos a poder ver también cuál ha sido la evolución de las distintas divisas que utiliza Rusia en sus exportaciones. Bien, el aumento del uso del yuan en Rusia está estrechando los lazos entre ambos países, que además comparten, como sabemos, un descontento creciente hacia Occidente. Y como decimos, el yuan está asumiendo un papel cada vez más importante en el Fondo de Riqueza Soberana de Rusia, que duplicó la participación que puede tener en el yuan al 60% en diciembre. La participación de las exportaciones rusas pagadas en yuanes aumentó al 14% en septiembre, según datos del Banco Central. Sí que es cierto que en este caso no es una subida muy llamativa, representa un avance del 0,4% respecto a antes del comienzo de la guerra, pero bueno, estamos hablando de un avance, no de un retroceso. Moscú
ha descartado las preocupaciones sobre darle a China demasiada influencia sobre su economía, que esto era también un punto de temor, ¿no? Que China, en ese esfuerzo por depender Rusia menos de Estados Unidos o de su divisa, pues empezará a depender en demasía del gigante asiático. Bueno, pues por el momento Moscú descarta que esto vaya a ser así. Para algunos expertos, aumentar la dependencia en el yuan sería la opción más racional para Putin. Sería la mejor ruta para estar menos expuesto al dólar, considerado pues una moneda hostil, de un país que se considera hostil. Rusia comenzó a reducir esa dependencia del dólar en 2014, fue después de la anexión de Crimea, y en 2018, que fue cuando Estados Unidos impuso sanciones económicas adicionales, lo que hizo Moscú fue comenzar a vender sus tenencias de bonos del Tesoro de Estados Unidos y a explorar el comercio de rublos y de otras monedas. Y esta desdolarización se fue acelerando durante los años siguientes y esa reducción de su exposición a monedas occidentales se ha extendido también al euro. Esto ocurre desde el año pasado. Bien, el yuan chino es para Rusia la respuesta a esas restricciones de las redes financieras occidentales y cada vez, como decimos, está ganando un mayor peso, una mayor importancia. Porque tenemos que recordar que después del estallido de la guerra, Occidente congeló unos 300.000 millones de dólares de las reservas de divisas de Rusia y prohibió el acceso de algunos de sus bancos al sistema de mensajería SWIFT, que sustenta la mayoría de los pagos globales. Y aunque es cierto que todavía está en sus inicios, algunos ven el uso del yuan en Rusia como una prueba en medio de un debate que tiene pendiente al mundo financiero, que es si el yuan conseguirá rivalizar con el dólar como moneda dominante en el mundo. Todavía es muy pronto para hablar en esos términos, pero el desafío está ahí. Y como decimos, sería poco preciso hacer una afirmación de este calado, construir la infraestructura para eludir el sistema financiero basado en dólares construido durante décadas es un proceso lento, difícil y costoso. En el año 2015, China lanzó un sistema de pagos transfronterizos, conocido como CIPS, que ha sido calificado como un posible futuro competidor de la red SWIFT. Pero insistimos, a futuro. Este sistema todavía no cuenta con una amplia adopción por parte de otros países. Y ahí está la principal flaqueza. Tiene que extenderse todavía y tiene que asentarse y llegar a los términos del sistema SWIFT, que cuenta con 50 años de antigüedad, pues desde luego todavía hay mucha diferencia, hay un abismo. Pero aunque el uso del yuan por parte de Rusia no significa, como decimos, ese fin de la supremacía del dólar, sí que puede marcar el comienzo de un sistema más fracturado que podría llegar a debilitar la capacidad de Estados Unidos para utilizar las sanciones financieras como arma. Así que nosotros es un tema que queremos trasladar como tema a vigilar, porque no podemos hablar todavía del yuan como moneda de dominio mundial, no podemos compararlo todavía al dólar estadounidense, pero desde luego el hecho de que estos movimientos poco a poco se vayan produciendo, el hecho de que exista también un descontento cada vez más creciente hacia Occidente por parte de estos países y el hecho de que también esté en vilo la desafección del sur global, podría jugarse a favor de potencias como China o Rusia de cara a hablar de ese nuevo orden mundial financiero con el yuan como una propuesta alternativa al dólar. Bien, siguiente clave. Y seguimos en China, con esa gira de Lukashenko. Arranca hoy, la gira de 3 días. Y claro, tenemos que vigilar, ¿no?, cuáles pueden ser los principales temas, las principales claves de las reuniones de Lukashenko a lo largo de estos 3 días y también, bueno, pues de lo que pueda conversar con Xi Jinping. Bien, el presidente de Bielorrusia, que es Lukashenko, que es además un aliado cercano del presidente ruso, de Putin, va a estar en Pekín para comenzar esa visita de Estado de 3 días. Arranca hoy en un momento, en un contexto en el que están aumentando esas tensiones geopolíticas por el estallido de la guerra en Ucrania. Esta visita de Estado, se produce en un momento en el que además las relaciones entre China y Estados Unidos no están en su mejor momento. Hemos visto cómo se han ido desacelerando, cómo está aumentando la tensión geopolítica por la guerra en Ucrania, pero también tenemos aquí muchas aristas, ¿no? Cuando hablamos del plano geopolítico siempre tenemos que tener esto en cuenta.
Por un lado, hay una tensión geopolítica entre Estados Unidos y China, porque Estados Unidos teme que China esté en el bando ruso, pueda ir a más y pueda proporcionarle armas a Rusia. Y por otro lado tenemos pues la cuestión de Taiwán, la cuestión de los chips semiconductores. Es decir, tenemos varios puntos de tensión, varias líneas de fricción entre las dos grandes potencias. Pero uno de los puntos principales lo centramos, como decimos, en la guerra en Ucrania. Y las intenciones de China con respecto al conflicto han sido objeto de escrutinio, lo hemos estado viendo en las últimas semanas. Estados Unidos confirma que China está planificando el prestar esa ayuda militar a Moscú. Washington ya ha dicho que esto va a traer graves consecuencias si es así. Escuchábamos la semana pasada y hoy también ha hablado Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, y la semana pasada hacía especial hincapié en esto. De hecho, uno de los principales mensajes que trasladó Stoltenberg fue, bueno, nosotros no tenemos constancia de que China ya haya enviado armamento a Rusia, pero sí tenemos señales de que podría estar planificando hacerlo. Y ahí pues tenemos la respuesta de la OTAN, de Estados Unidos, bueno, de Occidente en su conjunto, pero sobre todo bajo la batuta de Estados Unidos, de decir, bueno, pues si China actúa de esta forma va a tener consecuencias. También nosotros seguimos preguntándonos, ¿tendría sentido ese movimiento por parte de China de suministrar armamento a Rusia cuando está diciendo que es China, la propia China se está diciendo que es un actor neutral y acaba de poner sobre la mesa un plan de paz de 12 puntos? ¿Qué sentido tendría que fuera tan poco sutil a la hora de situarse de un lado? Esto no tendría mucho sentido, pero bueno, es uno de los temores que está en estos momentos coleando en Occidente. Bien, en la conferencia, en una rueda de prensa que tuvo lugar ayer, donde habló la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, se le preguntó sobre la visita de Lukashenko, sobre los lazos entre los dos países, y ella fue muy clara, dijo, bueno, China y Bielorrusia han sido socios estratégicos integrales, desde que establecieron relaciones diplomáticas hace más de 30 años han disfrutado de una mayor confianza política mutua, han ido profundizando a lo largo de los años en la cooperación para el beneficio mutuo en todos los ámbitos, hablaba de una coordinación cada vez más estrecha en asuntos internacionales y regionales, dejando muy claro pues que hay focos e intereses comunes que están estrechando todavía más los lazos entre los dos países. Veremos hasta qué punto pues, el conflicto bélico en Ucrania puede suponer también otro lazo de unión en medio, como decimos, de esta desafección, de este descontento que se está trasladando hacia el modelo occidental. Hay que recordar también que en septiembre del año pasado Xi Jinping se reunió con Lukashenko al margen de la cumbre de la Organización de Cooperación en Shanghái, en Samarcanda, durante la que trazaron ese nuevo plan para el desarrollo de las relaciones entre China y Bielorrusia. China espera trabajar con Bielorrusia, aprovechar esta visita como una oportunidad para seguir avanzando en esa cooperación integral entre ambos países. Así que, como decimos, va a ser muy importante estar vigilando cuáles son los mensajes principales que trascienden de esta visita de Estado por parte de Lukashenko, visita a China, y cuáles puedan ser los mensajes y hasta qué punto China o Xi Jinping, en este caso, pues podría también convencer a Lukashenko sobre la viabilidad de su plan de 12 puntos o de qué forma podrían hablar también de, y aquí se cumplirían las preocupaciones de Occidente, de otorgar cierto apoyo a Rusia. Como decimos, por el momento, estas son algunas de las opciones que están sobre la mesa. Vamos a tener que esperar. Y la última clave que vigilamos en el día de hoy tiene que ver con la inflación, tiene que ver con las principales claves que tenemos que vigilar en materia de política monetaria. Y que aquí les vamos a recordar un gráfico que ya les mostrábamos en el día de ayer. Vamos a verlo a continuación, porque aquí estamos viendo cuáles están siendo las apuestas de los traders. Los swaps del mercado están contemplando ahora mismo subidas de tipos en Europa que van a permanecer hasta 2024, se van a extender hasta febrero de 2024. Lo que se está dibujando en estos momentos, lo que tenemos aquí y vemos claramente en el gráfico, es que se contempla la posibilidad de irnos hacia un tipo terminal que va a rozar el 4%. 3,8, 3,9 aproximadamente, se está hablando en ese entorno. Como decimos, febrero de 2024 marcaría ahí ya la pauta final. Pero la cosa ha ido más este martes con los datos de inflación que hemos conocido de España y de Francia. En ambos casos se confirma que el camino de la desinflación no está tan claro
como se esperaba. Y vamos a ver en este momento también cómo ha sido la evolución del IPC de España. Bueno, en España, como vemos, la inflación ha subido 2 décimas en febrero en tasa interanual hasta el 6,1%, debido sobre todo pues al alza de la electricidad, los alimentos, según el dato adelantado del IPC. También hemos visto cómo ha subido la subyacente, y en este caso la subyacente preocupa bastante porque hemos estado viendo una escalada notoria. Y ahora mismo está en el 7,7%, que ojo, es la cifra más alta desde diciembre del 86. En ambos indicadores, como decimos, tanto en la inflación general como en la subyacente, esta subida del mes de febrero supone ya encadenar 3 subidas en la evolución anual de los precios. Lo están viendo, como precisamente veníamos de una pauta, sobre todo en la inflación general, en donde vemos el claro descenso. Mientras la inflación subyacente todavía no mostraba esas señales de descenso, la general sí que lo estaba haciendo. Y veíamos cómo de ese pico del 10,8% íbamos bajando y llegamos hasta un 5,7%. Pero es que ahora hemos vuelto a repuntar y ya estamos en un 6,1%. En el caso de la subyacente nunca ha dejado de ascender. Lo que pasa que veíamos cómo poco a poco pues daba señales de pues mantenerse algo más estancada. Y lo vimos allí, como en septiembre y en octubre, por ejemplo, pues pasó de un 6,4 en agosto al 6,2 en septiembre. Ahí tuvimos la única ligera alegría, se mantuvo en el 6,2, pero a partir de ahí otra vez subida, otra vez ascenso, hasta el 7,7 que estamos viendo en estos momentos, en este último mes. Claro, todo esto hay que tenerlo en cuenta para saber un poco, situar el foco de hasta qué punto el mensaje que se nos traslada, sobre todo por parte del Banco Central Europeo, de que la inflación está controlada, de que poco a poco nos vamos a ir moviendo hacia un terreno de desinflación. Hombre, es cierto que Christine Lagarde en la reunión de febrero no quiso hablar de un proceso desinflacionario como se hizo Jerome Powell, que ahí probablemente Jerome Powell se pasó un poco de rosca al hacer esa afirmación, pero hay algunos miembros del Banco Central Europeo que sí están trasladando la perspectiva de que poco a poco la cosa está más controlada. Bueno, pues nosotros ahora mismo, solo cogiendo la inflación española, hombre, pues esto tampoco lo estamos viendo tan controlado. Claro, el aumento de la inflación en España es un recordatorio crucial de que el camino del crecimiento de los precios va a ser irregular y difícil en esa trayectoria hacia abajo de la inflación, porque las presiones subyacentes, como decimos, siguen siendo fuertes. Y estamos también a la espera, recordemos, del IPC adelantado de la eurozona. Vimos ya la semana pasada la confirmación del dato que teníamos del mes de enero, que era una noticia que no agradaba para nada. Y este clima de una inflación que no cesa se ha trasladado a los bonos. Y se lo contábamos ayer con ese aumento generalizado de las rentabilidades. De hecho, vamos a aprovechar también para ver qué es lo que está ocurriendo en la escena de hoy. En el caso del bono alemán a 2 años y a 10 años, porque recordemos que en el día de ayer veíamos un movimiento espectacular en el 10 años que se sigue manteniendo, ojo, el 10 años ahora mismo está en el 2,69%, la rentabilidad sigue subiendo, disparada. Y en el caso del bono alemán a 2 años, es decir, si miramos más la duración corta, está en un 3,18%, también una subida espectacular, como decimos, el bono a 2 años 3,18%. Habíamos visto una escalada importante del interés exigido a lo largo del día de hoy del 3,14, pero es que ahora está tocando el 3,18. Máximos, cuando hablábamos del 3,14 hablábamos de máximos de 2008, ya estamos por encima. Es decir, nos tenemos que trasladar al momento de plena crisis financiera para estar en estos niveles en los que está en estos momentos el rendimiento del bono alemán a 2 años. Y como decimos, el 10 años que se había estado moviendo a lo largo del día de hoy en un 2,64, una cosa así, ahora está en un 2,69%. Bueno, y algunos expertos ya apuntaban a que lo podríamos ver en el 2,70 y algo. Bueno, pues es que esto ya está prácticamente. Y lo mismo podemos decir del bono francés, del español, del italiano. Es decir, ahora mismo tenemos esas rentabilidades en la renta fija europea disparadas. Todas presentan subidas. Y aunque estos datos representan todo un desafío para el Banco Central Europeo, parece que lo que está haciendo el organismo que preside Christine Lagarde es taparse los ojos por aquello de ojos que no ven, corazón que no siente. Bien, Philip Lane, el economista jefe del Banco Central Europeo, por ejemplo, es el primero que parece que vive en una realidad paralela, porque él dice que las presiones inflacionarias de la eurozona han comenzado a disminuir.
incluso para los precios subyacentes de suma importancia. Claro, sí, pues si miramos a lo mejor al conjunto de la eurozona podemos rascar un poco y ver la perspectiva un poco más positiva, pero es que con la inflación que hemos tenido hoy en Francia y en España, ¿qué señal más quieres ver de que efectivamente esto no está, las presiones no se están esfumando? Eso sí, Lane dice que el Banco Central Europeo no va a poner fin a las subidas de tipos hasta que confíe en que el crecimiento de los precios va a volver a ese objetivo del 2%. Sí, pero es que cada vez estamos viendo más lejos esa, esa consecución, ¿no? El conseguir llegar a ese 2% de nuevo. Lo estamos poniendo en duda. No sabemos hasta qué punto el Banco Central Europeo de la noche a la mañana a lo mejor nos dice que cambia su objetivo y que ya no ve un 2% porque ya no lo ve probable. También esto sería una cuestión importante para trasladarle a la señora Lagarde. Para que el Banco Central Europeo ponga fin a las subidas de tipos, dice Lane, él ha esbozado 3 criterios. Dice que el banco necesita proyecciones de inflación más bajas a lo largo de ese horizonte de pronóstico de 3 años. Bien, esto lo entendemos. Y avanzar en la reducción de la inflación subyacente real. Y también dice que debe concluir que la política monetaria está funcionando. ¿Está funcionando realmente la política monetaria cuando en la última reunión lo que nos dijo Christine Lagarde es que la inflación había estado descendiendo gracias a la mejora de los precios de la energía? Recordemos que poco después de que Christine Lagarde soltara esta perlita y preguntamos por ello y nos dijo, bueno, no seré yo quien hable mal de nuestras actuaciones. Uno de los miembros del Banco Central Europeo, me falla la memoria, no sé si fue Bill Rush, si fue Lane, uno de ellos categorizó, le puso cifra a la acción del Banco Central Europeo sobre la inflación. Dijo que el Banco Central Europeo había tenido una influencia en ese descenso de la inflación del 0,2%. Cuando se le preguntó a Lane, en medio de estas declaraciones, cuánto tiempo podrían permanecer los tipos en un territorio restrictivo, que restringe el crecimiento económico, él decía que podría ser un periodo bastante prolongado, una buena cantidad de trimestres, un puñado de trimestres. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? ¿Cuánto más? Estamos ya cerca de ponerle fin al primer trimestre de 2023. Estamos viendo que esto se puede extender hasta febrero de 2024. ¿A qué nos estamos refiriendo con una buena cantidad de trimestres? Mientras tanto, otros formuladores de políticas, por ejemplo, Isabel Schnabel o Klaas Knot, han expresado la preocupación de que la inflación subyacente pueda estancarse y perpetuar la inflación. Bien, estamos entendiendo un poco más este enfoque que, por ejemplo, el de Lane. O Busic hoy ha dicho que va a llevar tiempo a reducir la inflación y que parece ser bastante persistente. Bien, esta es la dinámica y los mensajes en los que se están moviendo ahora mismo algunos de los miembros del Banco Central Europeo. Nos gustaría saber cuál es la opinión de la presidenta, de Christine Lagarde, y sobre todo qué realidad nos traslada dentro de 2 semanas cuando vamos a tener esa nueva reunión de política monetaria, en la que además ya conocemos cuál va a ser el movimiento que va a ejecutar, salvo sorpresas, porque ya nos lo había dejado anunciado en febrero. Otra nueva subida de 50 puntos básicos, no es una decisión que hayamos adoptado en ese momento, nos dijeron a principios de febrero, es la intención que ya estamos trasladando. Meeting by meeting, ese enfoque, bueno, pues no, parece que ya nos están dando una orientación a futuro. Bien, pues esta es la realidad que tenemos sobre la mesa, una inflación que no cesa y un Banco Central Europeo que vive en una realidad paralela. Quienes no vivimos en una realidad paralela somos nosotros.